Atentli, labio de mar. Meteos, buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan una vez más aquí en este espacio de Atently, en este programa de Labio de Mar por CDMX Noticias, Notocalle Zipacli, Carmen Carmen Zipac, Tenochtitlan Vive, y pues bueno, hoy nos hace el honor la fecha, estamos a 13 de agosto del 2026 en la cuenta cristiana gregoriana del tiempo. En nuestra cuenta anahuaca del tiempo es Matlactli Guanome Cuautli Ipan Hueytecuilhuit Ipan se Toshlishiwit. O sea, estamos en un día 12 águila de la veintena del retorno de los grandes señores en la en el año 1 conejo, aquí en México, en Tenochtitlan. Y pues bueno, hoy nos toca un tema pues importante, ya que hace 505 años, menos 10 días, o sea, 490, 504 años, 355 días, para ser un poco más preciso, pues fue que ocurrió la entrega de la soberanía de la náhuatl, la capitulación de Tenochtitlan, y pues bueno, vamos a iniciar, vamos a pasar unas imagencitas, si pueden poner la primera, y pues bueno, como ven aquí tenemos nuestra imagen del día de hoy, que como bien lo dice es capitulación de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Aquí es importante considerar varios aspectos. El primero que tenemos, si nos pasamos a la segunda diapositiva, pues es esto que les comentaba. Bueno, esta es una ceremonia que como Tenochtitlan Vive vamos a realizar en el día Coa de la veintena Tlazochimaco, en este caso del año 1 conejo. Hace 505 años era año 3 casa y nosotros lo tenemos aquí ya ajustado. Si nos vamos a la siguiente, veremos que hace en 1582, ¿no? En esta imagen que tenemos, 1582, en la cuenta juliana del tiempo, porque antes de esta fecha, pues se manejaba el calendario juliano y ahora, por ejemplo, que estamos en 13 de agosto del 2026 es en la cuenta gregoriana. ¿Por qué? Por este motivo. Empezamos por el principio y entonces ajustando para tener la fecha más precisa. Si se fijan en el lado derecho, donde viene el mes agosto, que bueno, ahí está, perdón, octubre, corrijo, dice que viene, si se fijan, es 1, 2, 3, 4 de octubre, que fue viernes, y el Papa dictó, que era el que gobernaba el mundo prácticamente en estas fechas, 1582, pues pues anuncia que se hicieron los ajustes astronómicos solares eh, requeridos para saber que ellos iban desfasado 10 días. Entonces no había por ejemplo, el día de la primavera, que nosotros lo conocemos el 21 de marzo, antes de esa fecha caía el 11 de marzo. Otra fecha importante, el 12 de diciembre, que antes caía el solsticio de invierno, ahora tenía que ahora cae 21, 22 de diciembre, antes de esta fecha caía 12 de diciembre. Por eso inclusive el festejo de la Virgen de Guadalupe pues quedó ahí truncada, quedó sin completar esta migración, esta actualización al nuevo calendario. Entonces, más allá que de esto, pues es el sol, ¿verdad? El sol estaba en esa posición, no importa la fecha, si usamos esto, entonces del viernes 4 de octubre, a través de este dictamen, fue hoy viernes 4 de octubre, mañana fue sábado 15 de octubre. Entonces nos saltamos 10 días. Entonces vamos a continuar y en la siguiente imagen vamos a ver un poquito sobre, pues, ya los principios de dónde viene esto de lo que nosotros llamamos invasión, que ahora se le conoce como caída de Tenochtitlan. Pues sabemos que por ahí de
16, 15, perdón, 1515, 1516, más o menos fue cuando pues hubo estas premoniciones, estos avistamientos filosóficos, o que le llaman de otra característica, como aquí vemos que supuestamente un cometa alumbraba un presagio, ¿no? Vemos en la siguiente y veremos cómo aquí, por ejemplo, en que en ese entonces el Tlactuani, el portador de la palabra, era Moctezuma o Moctezuma, pues aquí nos dice este códice florentino que con su algo parecido a lo que porta Tezcatlipoca, Yayauqui, que es el Tlechialoni, pues es como un visor y también aquí está agarrando el pico de un ave y recordemos que los volátiles del 1 al 13, usando nuestra numeración, nuestro tonalama, pues los volátiles son augurios, son como eso que, como premoniciones, ¿no? Las aves que son aéreas, que se puede ver desde lo alto. El siguiente, entonces aquí se venían anunciando esta serie de sucesos. Aquí también se supone que como Moctezuma estaba ligado a Xiuhtecuhtli, pues se dicen las crónicas que se incendió el templo, entre comillas, de Xiuhtecuhtli y también era una premonición. La siguiente, vemos como aquí también en las fuentes dicen que hubo una flama que duró un año y que aunque le echaban agua, en vez de apagarse, se encendía más, ¿no? En la siguiente, todo esto es antes de la llegada de los católicos cristianos españoles. Aquí también es lo que les decía, hubo un gran fuego que alumbraba a mucha distancia y que no sabían por qué se había originado. La siguiente, vemos también aquí, bueno, de aquí uno de los relatos donde ahora conocemos en México como La Llorona, pues también en estas épocas que gritaba esto de ay mis hijos, ¿no? Que ya venían y que íbamos a quedar pues desolados y destruidos, ¿no? La que sigue, vemos aquí también la parte como en su momento pues ya empezó a llegar en este caso a las costas del Golfo de México, en este caso en Chalchucueyecan, en la Villa Rica de la Veracruz, y vemos cómo venían de haber cruzado el mar, el Atlántico, llegaron a Cuba, llegaron a varios lados, ¿verdad? Donde se donde ya ahí parquearon y se introdujeron hacia el centro, donde estaba la Gran Tenochtitlan. En la que sigue, vemos también en esta, pues como cuando este Moctezuma mandó pues unos personas a investigar, pues aquí mencionan que les entregaron joyas, los anahuacas, y estos españoles pues vieron que eran plumas ricas, todo era algo muy poderoso, con mucha, este, con mucho valor en ese entonces, ¿no? La siguiente, fueron los primeros contactos. Entonces, vamos viendo en esta siguiente imagen, vamos viendo cómo aquí van llegando hacia Tenochtitlan, ya venían con esta Malinali o Malintzin o Malinche, la Malinche, y vemos ahí cómo es su andar, ¿verdad? La siguiente, pues se fueron ahí enfrentando a otro, en su venida de allá de las costas del oriente hacia el centro, se fueron encontrando otros pueblos y aquí se menciona uno, ¿verdad? Como donde iban estos compañeros españoles, iban haciendo caos y destrucción, violaciones, saqueos. La que sigue, por favor. Entonces vemos aquí cómo ya aparece Marina, Malitzin, y es cuando entra en contacto con ya hacia el centro, ¿verdad? Cuando ya entran en contacto con los gobernantes de esta zona central. La que sigue. Y pues bueno, aquí vemos en el Códice Azcatitla cómo es que viene todo el personal, junto con, recordemos que venían con tlaxcaltecas y otra serie de pueblos de anahuacas que venían acompañando a los católicos españoles hacia el centro. La que sigue, esta también, aquí se ve, cuando ya también en esta ocasión se asemeja lo que en su momento también se llamó la matanza
de Toshkat. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ya que había llegado Cortés, ya que, toda esta parte histórica que pues no vamos a profundizar porque no es el tema, solamente es el contexto, pues acuérdense que pasó esto ya que llegaban aquí, que ya se habían hecho amigos, que Moctezuma los había recibido con alegría, placer y muchos lujos, y pues ocurrió que en el día de Hecat, de la veintena Toshkat, fue que muchos conocemos como 30 de junio, pues la que sigue a través de las manos o de la guía de Pedro de Alvarado fue que se gesta esta matanza en 1520, el 30 de junio juliano, o sea, ahorita serían 10 días después, ya sería en julio, por ahí del 10 de julio, astronómicamente, ¿no? Los sucesos calendáricos en juliano, en gregoriano, para nosotros los mexicas, anahuacas, pues no son tan relevantes, sino lo es la parte cósmica, ¿verdad? Entonces aquí hay otra referencia de la matanza de Tosca, se dice que no tenían nada de armas, era un culto, era algo sagrado, sí, entre comillas, que hacían, y no entraban, no tenían ningún tipo de arma, entonces llegaron estos cuates y los asesinaron. Las crónicas dicen que fue con sangre, con violencia, les cortaban las manos, la cabeza, fue un desastre, ¿verdad? La que sigue. Pues bueno, aquí ya vemos que después de eso, que fue la matanza de Tosca, que fue toda esta parte, aquí vienen ya por fin cuando agarran a Moctezuma y lo presan con estas como esposas de hierro en los pies, la que sigue. Ya después de la matanza de Tosca, pues vemos cómo empiezan a huir, todos lo sabemos, que se celebra aquí en la plaza la noche de la noche victoriosa de Cuitlagua, aquí en Popotla, en Tenochtitlan, y aquí vemos una imagen del Coice Florentino, si no mal recuerdo, adelante la que sigue, vemos cómo van huyendo, ¿verdad? Aquí se ve cómo esa guerra que estuvo un poco violenta en ese momento, la que sigue, vamos viendo estos pasajes, cómo iban huyendo los católicos españoles, la que sigue, iban avanzando, y pues son estas ilustraciones que tenemos aquí en esta parte, la que sigue. eh, Vemos pues esta parte de cómo estaban guerreando, ahí se ve del lado, en el cuadro del lado derecho y del izquierdo, los dos, pues se ve Tenochtitlan, ¿verdad? La piedra, el nopal y ahí representación de Tenochtitlan adelante, ya cuando estaban las guerras, ¿no? Cuando ya estaba todo inmerso en todo esto, la que sigue. Y pues bueno, aquí vemos más imágenes. La verdad es que sí hay bastantito de ver cómo estos cuates extranjeros vinieron a estas tierras a violentar, la que sigue, y sitiaron Tenochtitlan, la que sigue, por favor. Pues bueno, aquí seguimos con esta imagen que son referencias que tenemos en esta parte. Todo eso se derivó de ya la violencia con más, ultraviolencia más bien en esta parte. Pues bueno, vamos a tomar un pequeño receso, vamos a irnos a un video y regresamos con esta anécdota que termina y culmina con la entrega de la soberanía de la Anáhuac. En un momento regresamos, someteo.
El cuarto Congreso Internacional de Calendárica Mesoamericana, Nuevo Tiempo de Anáhuac, se realizará el 12 y 13 de agosto en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La segunda muestra editorial en lenguas indígenas Luz Jiménez se realiza el sábado 8 y el domingo 9 de agosto en el Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un horario de 11 a 17:30 horas. Habrá diálogos con mesas redondas, coloquios y también recitales de poesía y presentaciones editoriales, como la del libro El Códice Badiano de Víctor Ángel Linares Aguirre, de la editorial Resistencia, o el libro La Propiedad Intelectual, de Martín Rodríguez Arellano, de Pluralidad Indígena. De la editorial Seacatl tendremos las nuevas publicaciones de este año 2026, así como publicaciones recientes sobre derechos y cultura indígena. Segunda muestra editorial en lenguas indígenas Luz Jiménez, 8 y 9 de agosto, Colegio de San Ildefonso. La 12ª Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México incluye artesanías, gastronomía, medicina tradicional, música, danza y, aunque no lo dice, libros en lenguas originarias. Del 7 al 23 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí estará la editorial Seacatl con libros de literatura, poesía, métodos autodidácticos. También hay libros de historia, de cosmovisión, filosofía, agendas, calendarios, materiales didácticos, derechos indígenas y autonomía. 12ª Fiesta de las Culturas Indígenas de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, del 7 al 23 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. En el marco de la 12ª Fiesta de las Culturas Indígenas se presenta el libro La Crisis de la Identidad Mexicana, de la doctora Lilia Catalina Colín Estrada, el lunes 10 de agosto a las 15 horas en el Círculo de Saberes. La voz de los símbolos, palabras vivas de nuestros ancestros de Ejecatl Toscayamanqui, se presenta el martes 11 de agosto a las 15 horas en el Círculo de Saberes del Zócalo de la Ciudad de México. El libro Intonalama Autocolchitziguan, el calendario de nuestros abuelos, edición trilingüe en náhuatl, español e inglés, se presenta el miércoles 12 de agosto a las 15 horas en el Círculo de Saberes del Zócalo de la Ciudad de México. Del 7 al 23 de agosto podrán conocer las diferentes propuestas de la editorial Seacatl de lenguas y culturas indígenas. Carpa 1, Fila A, Mesa 12, Zócalo de la Ciudad de México. Ya viene la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del 13 al 23 de agosto de 2026 en el Museo Nacional de Antropología, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y este sábado 15 de agosto a las 10 de la mañana se presentará el libro La Voz de los Símbolos, Palabras Vivas de Nuestros Ancestros, por su autor Ejecatl Toscayamanqui. Es un libro que reúne una serie de artículos sobre el tiempo y el espacio mesoamericano. Sábado 15 de agosto a las 10 de la mañana en el Museo Nacional de Antropología, donde también podrán encontrar las diferentes propuestas de la editorial Seacatl en el local número 10, del 13 al 23 de agosto. Regresamos aquí a este programa de Atentli, en este espacio que nos toca a nosotros ahora, el Calmeca Agnestikva. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es la capitulación de México Tenochtitlan Tlatelolco. Y pues bueno, si nos ponen la diapositiva, pues ya como íbamos comentando, pues ya que estamos hablando en estas fechas, ya es 1520, ya estamos más o menos en esta parte. 1519 llegaron, la que sigue llegaron a las costas, y ya sabemos que en 1519 pues aparecieron y fueron acercando ya aquí en Tenochtitlan.
pues hicieron todo esto, ¿verdad? La matanza de Tosca ocurrió en 1520, cuando se empezó a gestar todo eso, duró varios años esta lucha, esta guerra, la que sigue, y pues bueno, recordemos que en algunas fuentes dicen que después de estas luchas, pues también los mexicas, pues usaban los cráneos, las cabezas de los españoles y tlaxcaltecas para montarlos en el Huitzompantli que había en Tenochtitlan, la que sigue. Vemos aquí también que los mexicas dicen estas crónicas que también pues recogían las armas, ¿verdad? De los españoles, la que sigue, recogían las armas para esto. Y pues bueno, aquí vemos lo que sería la muerte de Moctezuma precisamente. En esta parte, como ahí dicen que ya estaban después de esta pelea, ¿no? De estas guerras que habían intensas, pues encontraron, iban en sus canoas los mexicas y encontraron el cuerpo de Moctezuma y pues la que sigue le hicieron el funeral, las exequias pertinentes. Aquí vemos cómo lo están ahí ya montando, porque pues recuerden que en la antigüedad también se incineraban los cuerpos, ¿verdad? En la que sigue. Y pues bueno, aquí ya tenemos la parte del, pues lo que sería, pues se menciona que es Tlatelolco, ¿verdad? Pero pueden ser los dos, acuérdense que los dos eran ciudades gemelas, los dos tenían dos Qs, dos Momostli en la parte superior de los basamentos piramidales, y pues aquí ya se ve todo destruido, ¿no? Esa parte con fuego, cómo está la que sigue. Y pues bueno, aquí llegamos a un lugar, ya en una parte donde recordemos que esta parte después de que murió Moctezuma, el que asumió el ser Tlactuani, fue Cuitlahuaca o Cuitláhuac, lo que le llaman, ¿verdad? Ya vimos cómo ocurrió esto de que fue lo que le llaman la noche victoriosa de Cuitláhuac, que está aquí en Popota, todos dicen que en Tacuba. Hay mucha información que varía, ya lo sabemos que las fuentes antiguas a veces se contradicen, pero bueno, y entonces ya después de que murió por viruela, Cuitláhuac, que se infectó de todas las enfermedades que traían estos cuates, la que sigue, pues asumió el control de la Confederación de la Náhuac, Cuauhtémoc, ¿sí, ¿no? El último Tlactuani, de la línea como se venían manejando, y asume la representación, se hace, es hacedor de portar la palabra. Y ya, pues vemos aquí que después de todo esto, las enfermedades que los tenían sitiados, que les cortaron los canales del agua, ya no tenían el agua que se manejaba estaba contaminada, estaba toda llena de suciedad, y ya después de que se va, de la putrefacción de los cuerpos, pues obviamente ya no se puede, es inaccesible esa agua para el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, pues vemos en estas imágenes, esta ilustración, la que sigue, pues cómo marcaban ahí esta parte, ¿verdad? Inclusive ya cuando estaban, pues ya dominando los españoles, ¿verdad? Ya cuando estaban en esta parte, pues aquí vemos una ilustración que nos dice que es que iban y llegaban, hay un libro que se llama Horrendas crueldades que los españoles y sus aliados hicieron contra estos indios de México, más o menos el título, es un librito de Maxtor, consíganlo, está muy bien porque ahí vemos todas las atrocidades escritos por los católicos españoles, como ellos hicieron toda esta vulgaridad con las gentes de aquí y saqueaban. Ahí es este libro y entre otros, las propias cartas de relación de Cortés mencionan cómo es que estaban, llegaban, veían los ídolos, los tumbaban, quemaban, y las cosas de metales, en este caso como el oro, las volvían barras, los derretían, los fundían para hacer barras y poderlas transportar a Europa, porque hay registros de que sacaban toneladas y toneladas de joyas preciosas, de metales preciosos como el oro, la plata, etcétera, y los fundían y se los llevaban en barcos
hacia Europa. Adelante la que sigue. Entonces ahí vemos cómo, y ya en esta parte, pues sabemos que pues ya se va acercando, ¿no? Ya estamos aquí hablando de la veintena, Hueytecuilhuitl, ¿no? Y a punto de iniciar también la veintena, Tlazochimaco, Nezochimaco o Micael Huitontli, y pues aquí vemos en esta ilustración del lienzo de Tlaxcala, donde dice, aquí ya hacen o aquí terminaron los mexicas. Pues vemos cómo está del lado izquierdo, está Malitzin o Malinche, Malinali, está Cortés en su, pues lo equivalente a Licpali, en su asiento de honor, de respeto, de poder, y del lado derecho tenemos a Cuauhtémoc. Esto acompañado, si lo ven, porque recuerden que aquí a diferencia de Europa, no había ningún reinado, ningún imperio, no había presidente, no había primer ministro, no había emperador, no había estas cuestiones. Había un portador de la palabra, un Hueytlactuani, un gran portador de la palabra. Y esto también significaba que no era el único que gobernaba, porque había un Coguayot, una confederación, un círculo de saber, de ancianos, de grandes conocedores de todos los rubros sociales, políticos, económicos, educativos que gobernaban el Anáhuac, en este caso Tenochtitlan. Entonces, como ven, atrás de Cuauhtémoc pues vienen pues otras personas, abajo otras, donde pues obviamente es como aquí, está la Sedena, está la Naval, como que tenían sus secciones, entre comillas, o lo equivalente a lo que ahora conocemos como lo militar, ¿verdad? El poder militar, que no sé si se le ajuste, pero es lo equivalente. Entonces, esto ocurrió lo que ahora conocemos bueno, me voy a regresar un poquito antes de llegar a este punto. Primero cayó Tenochtitlan, ¿no? Ahí fue lo primero que pereció porque estaba Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, ¿no? Que es Ixcatiopan y ya todo lo que sabemos de Cuauhtémoc. Entonces ya después que cayó Tlatelolco, no se sabe a ciencia cierta si fue o sea, el mismo día, unos días después, etcétera, de que, pero sí, obviamente cercano, cayó Tlatelolco. Después de que está Cuauhtémoc en Tenochtitlan, se va caminando, corriendo, se dirige hacia Tlatelolco, el otro bastión de la Náhuac, y ahí también los asedian, las imágenes que vimos pues, se les ajustan a cualquier zona de Tenochtitlan, Tlatelolco, de México, Tenochtitlan, México, Tlatelolco, y ya es cuando, estando ahí, pues también cae Tlatelolco, lo que ahora conocemos como la zona arqueológica, y Cuauhtémoc se va hacia el oriente, donde algunos dicen que es la casa de armas y algunos consideramos que era la casa de Cuauhtémoc. Algunos hasta mencionan que ahí vivía su mamá, ¿no? Ahí vivía con su mamá. Entonces, bueno, y Tecuixpo y estas otras historias, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos es precisamente de ahí, de lo que ahorita conocemos como la iglesia, la parroquia de la Conchita, o la iglesia de la Conchita de la Concepción, que está ahí en Tenochtitlán 111. La siguiente. Entonces, vean esta imagen, que es esta iglesia, creo que es de 1800, 1900, no se me fue ahorita el dato de cuándo es esta. Ahorita ya si la ven, pues está totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí obviamente, como en muchos lugares de la Náhuac, prácticamente en todo el territorio, donde había un centro energético de poder político, donde estaban pues estas teocalis, estos centros ceremoniales, estos momostlis, cus, basamentos piramidales, pues era donde se aglomeraba la gente, donde estaban ahí todos, y es así que, que como era el centro del poder, por así decirlo, en cada espacio, en cada territorio, pues ellos destruían, como ellos mismos lo mencionan en sus crónicas, los católicos españoles, destruían y
levantaban una iglesia con las propias ruinas, las propias piedras, el propio material de estos centros, y levantaban estas cosas, ¿no? Entonces, aquí ese es el lugar donde el día serpiente de la veintena Tlazochimaco, Nezochimaco, Micailhuitontli, fue donde apresan, porque ahí lo que ven alrededor, que sería como la banqueta, sino la calle, donde ahorita pasan los carros por ahí, y como esa iglesia está como en una pequeña islita, y la circulación está alrededor de ella, ¿no? Todavía se quedó así. Entonces, ahí fue donde dicen las crónicas que apresan a Cuauhtémoc, donde lo agarran, donde también mencionan que ya después de que lo llevan en la canoa ya apresado, ahí cerca, bueno, algunos dicen que ahí cerca, otros hasta Coyoacán, donde iba porque todo era vía, no había avenidas, ¿verdad? Todo era por agua. Entonces la gente en las azoteas se menciona que lloraban porque bajó el escudo y Mitlin Chimal y las flechas, el escudo, el arco, se bajan metafóricamente que como si fuera una rendición. Nosotros lo llamamos capitulación, que la capitulación consideramos que se escucha mejor, y que la capitulación pues es una parte que donde esa palabra significa que es un acuerdo, la forma en que se va a entregar Tenochtitlan, ¿no? No todo esto fue, pues ya lo vimos al principio anunciado, lo vimos porque muchos consideramos eso, como antes de que llegaran, ya sabían que iban a llegar, no sabían quiénes, pero ya sabían que llegar, inclusive ahí está esto de Quetzalcóatl, ¿no? Que confundieron a estos cuates con Quetzalcóatl, uno le decían Tonatiuh, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es donde lo agarran y después lo llevan, donde le queman los pies, después se lo llevan a las higueras de la siguiente. eh, Vemos aquí en este espacio Tequipeucan, que está precisamente esta placa está ahí en la parroquia de la Conchita, en Tenochtitlan, entonces en la colonia Morelos Tepito, donde dice Tequipeucan, que se traduce como lugar donde empezó la esclavitud, se le quedó ahí. Recuerden que en esta zona también se le conoce como Amachac, que era como un puerto donde arribaban estas pues, barcos, canoas, lanchas, y ahí arribaban, y en esa parte pues obviamente era donde estaba lo que les comentaba, la casa de armas o la casa de Cuauhtémoc, pues bueno, dice, aquí fue hecho prisionero el emperador Cuauhtémoc la tarde del 13 de agosto de 1521. Entonces nosotros como comunidad consideramos que este es el lugar, ya vimos por qué nosotros lo hacemos como con comunidad Tenochtitlan Vive, el día, el momento, el lugar, no nos importa si es lunes, martes, en este año va a caer domingo, pero y no es el 13 de agosto. Recordemos que esta parte fue orquestada por extranjeros, y pues bueno, ya ajustando astronómicamente, que es lo que nos importa a los mexicas o los anahuacas, la parte astronómica, la parte celeste, la parte calendárica del cómputo mexica anahuaca del tiempo, pues es claro que nos afecta, nos importa, nos orienta, nos influye, ¿no? Entonces es en día serpiente de la veintena, Natlazochimaco, Nezochimaco, pues que no es coincidencia porque todo lo tenían bien ajustado. Recordemos que un día antes, en el día Matlactiguan Spalin de la veintena Semalinali, se dijo el último mensaje de Cuauhtémoc. Y después el 12 de agosto Juliano y el 13 de agosto Juliano ya fue cuando se entrega, después de que el Gran Consejo decidió la rendición a consideración del Caupohuali, etcétera, de los Tlamatinime, de los ancianos, etcétera, pues es de que se decide que el 13 de agosto Juliano se entregue, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues es que tenemos lo que ahora se conoce, la entrega de la soberanía, la entrega del último bastión de la Náhuatl, y pues bueno, la que sigue ya para ir concluyendo, pues aquí recuerden que se llevan a Cuauhtémoc, aquí hay un códice donde lo ve, la siguiente, donde lo asesinan, lo cuelgan,
Y pues bueno, Cortés, aquí ya después vean, son imágenes de todo lo que ya le daban a Cortés, la que sigue, le daban mucho oro, todo esto es cuentas de lo que le daban a Cortés, puro fue puro saqueo, la que sigue. Y pues bueno, recuerden que nosotros a consideración de esta información vamos a estar el 23 de agosto del 2026 en el lugar de los hechos, a 505 años de la defensa heroica de México, Tenochtitlan, Tlatelolco. Y pues bueno, nada para concluir, recordemos que antes, que el 12 de agosto de 1521 todavía se hacía usos y costumbres mexicas, y a partir del 13 de agosto de 1521 ya no se hacía, ya no había usos y costumbres mexicas, al menos había imposición de la iglesia, ya no se podía hablar español, ya no se podía hacer danza, ya no se podía hacer cantos, ya no había teatro náhuatl, ya no había temazcal, ya no había prácticamente nada, todo era Padre Nuestro, todo era Jesucristo, todo era Dios, toda era iglesia, todo era Santa Inquisición, y quien no lo hacía, como dicen, cuello. Entonces, nosotros aquí concluimos con este último mensaje: la soberanía de la náhuatl, la cultura nahuaca, mexica en este caso, sigue vigente, y a todos los mexicanos, mexicas, exhortamos, danzantes, usos y costumbres, ulama, etcétera, que estemos ahí donde fue el lugar, el día y en el momento, cuando oscurece al ocaso. Ahí es donde nosotros seguimos diciendo, nuestra cultura mexica no ha muerto, sigue vigente. Por eso los mexicas en tiempo y forma, en los lugares como en el Zócalo, en este caso, en Tepito, allá en el Zacahuisco, estamos siguiendo lo que nos heredaron, que después de 5,000 años no lo pudieron desaparecer. Pues vamos con nuestro último corte. Muchas gracias. Mi nombre fue JC Pacri, pertenezco a Calmeca Nixticpac, a Tenochtitlan Vive, y nos vemos el 23. Y pues la fama y la gloria de la gran Tenochtitlán, seguimos en ello. Ometeo.